consecuencia de este aumento del LH es la producción de angiotensina 2, que va a iniciar la angiogénesis en ese folículo que va a quedar ahora vacío. ¿Sí? Entonces se produce la expulsión del ovocito, ahora el ovocito va a seguir su camino a través de las trompas de falopio, y nosotros nos quedamos en el ovario, nos quedamos en ese folículo vacío ahora, que ya empieza a estar invadido por vasos sanguíneos, gracias a esa angiotensina 2, y por el hecho de que ya esas células de la granulosa remanentes también expresan receptores para LH, toda esa estructura ahora se luteiniza. Cuando decimos luteiniza es que se produce una vascularización y una acumulación de lípidos, por lo que empieza a tener tiene un aspecto amarillo, por eso se lo denomina también cuerpo amarillo, cuerpo lúteo. Bueno, cuerpo amarillo, lúteo es más blanco, ¿no? Bueno, cargada de lípidos, cuerpo amarillo, y por acción de esa LH, ahora las células, tanto de la granulosa como de la teca, ya que tienen gran inervación neoformada, van a poder sintetizar progesterona, además del estradiol que venían sintetizando hasta el momento. Se le agregan además otros mediadores como relaxina, prostaglandinas, oxitocina, por acción de esa LH. Entonces, fíjense, el eje ahora quedaría, en el caso, ya en la fase lútea, secreta estrógenos, ese cuerpo lúteo secreta estrógenos, progesterona, inhibina, las cuales inhiben tanto la hipófisis como el hipotálamo, disminuyendo los niveles de FSH y LH. Entonces, si correlacionamos lo que está ocurriendo con las gonadotrofinas, que es lo que ven en el panel de arriba, con lo que ocurre en el ovario, con los cambios que va teniendo ese folículo, con los niveles de esteroides gonadales, que lo vemos en este panel, y finalmente con lo que pasa en el endometrio. Entonces, ¿qué podemos decir? Durante la fase folicular, yo me ubico acá, ¿sí? Es cuando el folículo empieza a crecer y madurar. Durante esa fase folicular, la FSH provoca el crecimiento del folículo y la producción de estrógeno. Fíjense que estamos empezando el ciclo, los niveles de FSH son mayores que los de LH, y esa FSH es la que hace crecer al folículo. A medida que los folículos van produciendo estrógenos, fíjense cómo los niveles de estrógeno lentamente empiezan a crecer, ¿sí? A medida que los folículos producen estrógenos, esos estrógenos inhiben la liberación de FSH, lo vemos acá, inhibe la liberación de FSH, la FSH baja. De manera que el folículo dominante va a seguir creciendo, porque el dominante va a ser aquel folículo que pudo rápidamente en estos primeros días producir grandes cantidades de estradiol, y ese estradiol permitió que expusiera más receptores para FSH, de manera que cuando los niveles de FSH. Bien. Profe, disculpe, esa última parte no se escuchó. Wow, por lo menos a mí se me cortó. Ah, sí, a todos, parece. ¿Cómo?
Que a la última parte de la explicación se cortó. ¿Me escuchan ahí? A ver. Miren que no puedo ver yo. Sí, estamos. Ahora Bueno. sí, profe. ¿Ahora estamos? Dale. Sí, bueno, por ahí se va la señal. Bueno, entonces el folículo dominante produce gran cantidad de estrógenos. Y hacia el final de esa fase folicular, esa gran cantidad de estrógeno produce una retroalimentación positiva sobre LH, ¿sí? Menos pronunciada sobre LH. Bien. Aumento de estrógenos. Produce el aumento de estrógenos, ¿sí? Por encima de un determinado nivel, es la responsable de que se genere este pico de LH y en menor medida de FSH. Ese pico de LH es lo que marca la ovulación, ¿sí? Al día 14. A partir de ahí la cantidad de estrógeno cae, pero sin embargo, luego el cuerpo lúteo vuelve a sintetizar cantidades importantes. El cuerpo lúteo produce progesterona y estrógenos, los cuales vuelven a inhibir a FSH y LH. Y finalmente, el cuerpo lúteo degenera, caen la progesterona y los estrógenos y se desprende el endometrio, simbolizado en este gráfico, acá con la metrorragia. ¿Sí? Bien. Para que vayan relacionando los distintos ciclos. Entonces, con respecto a esa metrorragia, eso tiene que ver con el ciclo uterino. Entonces, si nos referimos al ciclo uterino, también vamos a destacar una fase proliferativa, influenciada por estrógenos, en donde el endometrio se regenera a partir de su capa basal. En la fase secretora, aumenta la vascularización, hay reserva de glucógeno y hay secreción de las glándulas endometriales, ¿sí? Esto es favorecido ahora por progesterona y estradiol. Y llega un momento en que ese endometrio deja de crecer, y eso ocurre por acción del estradiol, debido a que hay una disminución de los receptores de estradiol por menor síntesis, mediado por la progesterona, y además aparecen, fíjense, estas enzimas, una sulfotransferasa y una 17-beta deshidrogenasa, que convierten al estradiol en dos productos sin actividad biológica. Entonces hay un menor efecto biológico del estradiol. Entonces, esa falta de actividad estrogénica local, más la disminución de estradiol y progesterona desde el cuerpo lúteo, provoca una metrorragia por deprivación e inicio de un nuevo ciclo. ¿Sí? Entonces, acá lo que estamos explicando es por qué se produce esa metrorragia. No solo por la disminución de progesterona y estradiol desde el ovario, ¿sí? Desde el cuerpo lúteo, sino también por un menor efecto biológico del estradiol sobre las células endometriales. Bien. Y si hablamos algo del ciclo vaginal, también se notan diferencias entre la fase proliferativa y la fase secretoria, que permitirían identificar en qué fase del ciclo estaría esa mujer con la inspección de ese epitelio vaginal. Bueno, este ciclo sexual femenino
es importante conocer los cambios para luego el que se va a dedicar a la parte ginecológica, obstétrica y demás, reconocer cuando hay alteraciones de este ciclo menstrual, donde puede estar el motivo de la alteración. Pero en eso no nos vamos a meter, nosotros simplemente describimos, por ahí en algún caso clínico podemos ver algún ejemplo, pero lo que nos interesa es que podamos reconocer los cambios fisiológicos normales. Bueno, durante ese periodo periovulatorio en la mujer se puede producir la fecundación siempre y cuando haya una adecuada eyaculación en la vagina, ¿sí? Entonces, viene ahora otro aspecto de la fecundación que tiene que ver con la función sexual masculina. Ya una alteración del eje gonadotrófico. Puede ser, sale que la estable mía, así que bueno, si se corta, dice. Sí, profe, se corta. Erección y eyaculación es importante para que pueda haber una adecuada descarga de semen en la vagina y eso determine que los espermatozoides puedan llegar al ovocito que ha sido expulsado del folículo, ¿sí? Bueno, la parte de erección tiene que ver con el sistema parasimpático sacro, que permite la dilatación de las arteriolas del tejido eréctil, determinando así la erección. Es decir, hay una relajación del músculo liso vascular, lo que permite esa vasodilatación y el llenado con sangre de esos tejidos eréctiles. Por otro lado, la eyaculación requiere de la actividad simpática indemne, ¿sí? Lo que va a determinar la contracción del músculo liso, ¿sí? Músculos perineales, conductos que rodean estos tejidos eréctiles y produciendo de esa manera la expulsión del semen, o eyaculación. Entonces, en este caso tenemos la contracción de músculo liso mediada por el estímulo simpático. Entonces, tenemos un par de modelos en donde se describe la acción de la acetilcolina sobre sus receptores, que es el mediador colinérgico, el mediador del parasimpático, lo que determina un aumento de GMP cíclico y relajación del músculo liso vascular por disminución del potencial de membrana, ¿sí? Esto genera una vasodilatación, lo que permite el llenado de los senos cavernosos. Y en el modelo de eyaculación tenemos la terminal adrenérgica con la liberación de norepinefrina, y en este caso vamos a tener un aumento, ¿sí?, del calcio intracelular mediado por esta fosfolipasa C, y ese aumento de calcio intracelular actuando sobre los elementos contráctiles determina la contracción del músculo liso, favoreciendo la eyaculación. Y entonces fíjense que nuevamente es un proceso, es un fenómeno que requiere la integridad de ambas vías del sistema autónomo. De la misma manera que habíamos visto, por ejemplo, la micción, ¿sí? Bueno. Y
que nos queda ver, eso con respecto a la función sexual masculina, y otro aspecto a tener en cuenta cuando se estudia la función reproductiva es no solo esa funcionalidad sexual, sino también componentes del esperma. Entonces se hacen los espermogramas, se pueden hacer también pruebas de compatibilidad entre el semen y la secreción vaginal, y dosaje de hormonas sexuales. Con respecto al espermograma, acá se muestra en esta tabla qué características se evalúan en esta muestra de esperma, de eyaculado, el aspecto, el pH, el volumen, y básicamente el recuento, cuántos espermatozoides hay por mililitro, que tiene que haber más de 20 millones por mililitro, y el grado de movilidad. La mayoría tienen que ser móviles. La falta de movilidad es una condición que puede llevar a la infertilidad. ¿Sí? Bueno, la morfología y la cantidad de leucocitos también se observa. En el caso del estudio de la función reproductora femenina, acá también se pueden dosar las hormonas en sangre, pero obviamente como vimos que el funcionamiento del eje cambia de acuerdo a al momento del ciclo, por eso los valores de referencia de las hormonas cambian también asociados al ciclo. Y estos valores numéricos se correlacionan con las curvas que estuvimos viendo anteriormente. También se puede hacer una evaluación del tracto genital inferior a través del Papa Nicolau, de la colposcopía, y la evaluación del útero, de las trompas, a través de ecografía o histerosalpingografía. Bueno, y para mencionar las acciones de las principales hormonas femeninas, los estrógenos y la progesterona, esto también lo tienen en la guía de autoestudio, pero bueno, los estrógenos favoreciendo el crecimiento de los órganos sexuales secundarios, de las mamas, acompaña el brote puberal del crecimiento, aumenta la actividad osteoblástica, y asegura la fusión de la diáfisis con las epífisis, es decir, el cierre de la placa epifisaria y el cese del crecimiento en longitud. Tiene que ver con la distribución de la grasa corporal, del pelo, del vello y de los caracteres secundarios. También contribuye a reducir los niveles de colesterol plasmático, aumentando la fracción HDL, aumenta la actividad de óxido nítrico sintasa endotelial, permite el balance nitrogenado positivo durante la pubertad, esto de igual manera que los andrógenos en la síntesis proteica, favorece también la producción de fibrinógeno, de globulinas unidoras de tiroxina, la transcortina, que es la CDG, y GLAE, que es la otra forma de llamar a esta globulina fijadora de hormonas sexuales. Aumenta la excitabilidad neuronal, aumenta la sinaptogénesis, la neurogénesis, aumenta la libido y las conductas femeninas, y bueno, inhibe la secreción de FSH y a altas dosis estimula la DLH. Y también efectos inmunomoduladores, en general positivos. Y respecto a la progesterona, que tiene que ver con el desarrollo de los lóbulos y alvéolos mamarios, las acciones sobre el útero y la vagina que ya vimos, pero ahí es importante el hecho de que inhibe la contractilidad del miometrio, por eso el mantenimiento del cuerpo lúteo
durante esas primeras semanas de gestación, asegura niveles altos, que se mantengan niveles altos de progesterona, y la hormona que asegura el mantenimiento del cuerpo lúteo es la gonadotrofina coriónica, que lo vieron también en el trabajo práctico. Bueno, la progesterona tiene también una acción calorigénica, provoca aumento de la temperatura corporal por acción central directa, de manera que en la fase progestágena, la temperatura corporal de la mujer está a 0,5 grados centígrados por encima de su valor de referencia. Ese aumento de la temperatura corporal es un signo que permite identificar el momento de la ovulación, o bien también el aumento, el cambio de los niveles de progesterona, de ser indetectables, a empezar a tener valores superiores. Eso está indicando la fase ovulatoria, y eso es importante porque cuando hay tratamientos para la infertilidad, se hacen tratamientos que aseguran o que favorecen o que requieren, en realidad requieren, hay una estimulación ovárica, pero se requiere tener las relaciones sexuales en esa zona periovulatoria. Entonces la forma de detectar esa zona, ese momento periovulatorio es o con la temperatura corporal o con la medición de progesterona. Bueno, sobre las neuronas disminuye la excitabilidad neuronal, disminuye la sensibilidad a la insulina, y también tiene un efecto de retención de sodio y agua. Bueno, se propone que lo que hace es aumentar la fracción libre de aldosterona. Bueno, más lo que ustedes vayan por ahí agregando en su tablita